Bueno, pues aquí estamos, con otro melón. Como os prometí la semana pasada, iba a abrir este melón que me habéis pedido muchos, que es el melón de Cars 3, la tercera parte de la película de la saga de Cars de Walt Disney, de Pixar. La verdad es que la semana pasada, pues por motivos entre laborales y de salud, nada grave, todo controlado, un par de citas médicas, pues me impidió hacer este vídeo, pero ahora mismo pues tengo tiempo y me apetece abrirlo. Y como ya veis en la pantalla, tengo sorpresitas para intentar explicar un poco qué pasó en esa época y con esa película en concreto. Vamos a situarnos aquí podéis verlo, en este documento que ahora os explico qué es. Vale. El 3 de abril de 2017 comienza una huelga en Madrid. Hasta ahí todo perfecto. En Galicia ya habíamos creado una nueva asociación, ADA, ahí lo pone, Artistas da Dobraxe Asociados, de la que fui un poco, bueno, gracias a Carmen Carpintero, en paz descanse, gran compañera y amiga, instigado por ella, pues fui reuniendo a gente. Algún día os contaré la historia de la asociación ADA, ahora ya sindicato ADA, al cual no pertenezco. Nunca perteneceré a un sindicato en el que tengan socios o asociados como yo. Ya teníamos esta asociación creada, de repente nos surge esta huelga. Os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo. Nos surge esta huelga inmediatamente pues nos empezamos a mover la junta directiva, hacemos una asamblea, nos reunimos la junta en varios momentos, en cafeterías, salas. Fue todo un poco precipitado, he de reconocer, para decidir qué hacer en caso de que pues, nos llegasen, como ya había pasado. Os recuerdo la huelga del 93, que hice otro melón, lo tenéis en mi canal, para intentar pues no crear ningún conflicto y poder apoyar a nuestros compañeros de Madrid pues de la mejor manera posible. No queríamos tener ningún lío, no queríamos broncas, no queríamos malos rollos, por supuesto, con ningún compañero de Madrid y de Barcelona, con lo cual hicimos unas reuniones, valoramos todas las posibilidades y enviamos a Madrid este email. Os lo leo: Coruña, 3 del 4 del 17, Artistas da Dobraxe Asociados. Los integrantes de la Asociación Artistas da Dobraxe Asociados, reunidos en asamblea extraordinaria el día 25 del 3 del 17, para debatir las posibles vías de actuación en el caso de que los compañeros de Madrid convocasen una huelga. Hoy, día 3 del 4 del 17, dicha huelga se convocó de manera oficial y, según lo acordado en la asamblea, nuestra asociación comunica lo siguiente. Esto fue lo que se le envió a Adoma en su momento. Los miembros de Artistas da Dobraxe Asociados no realizarán ningún trabajo empezado que venga derivado de Madrid como consecuencia de la huelga. Ahora viene la clave. Se entiende como empezada cualquier obra que ya se comenzó a trabajar en sala, sin importar la duración y o características de la misma. Para cualquier aclaración, quedamos a vuestra disposición. Saludos, Xunta Directiva de ADA. Bien, la clave de todo esto se encuentra aquí, en este párrafo. ¿De acuerdo? Se entiende como empezada cualquier obra que ya se comenzó a trabajar en sala, sin importar la duración y o características de la misma. ¿Esto qué significa? Que en esa famosa asamblea del día 25 de marzo, que ya estábamos en comunicación, ya se preveía que habría una huelga en Madrid,
se valoraron todas las opciones y se decidió por mayoría en esa asamblea que ninguna obra que viniese de Madrid que estuviese empezada en sala, esto significa que se hubiese hecho algún take en sala, que ya hubiese tocado la sala de alguna manera, ahí lo pone bien claro, se entiende como empezada cualquier obra que ya se comenzó a trabajar en sala, sin importar la duración y o características de la misma. Fuese un tráiler, fuese un take simplemente, fuese medio capítulo, un capítulo entero, lo que fuese de una obra que ya hubiese entrado en sala, no se tocaría. Todo lo demás sería susceptible de que, ya que no lo considerábamos como empezado, entonces podríamos realizar ese trabajo aquí en Galicia. Bien, este dato es bastante importante porque hace no mucho hubo una amenaza de huelga en Barcelona de directores. Y bueno, eso quizás sea otro melón y es difícil de explicar ahora mismo, no os voy a liar con ese tema, pero hubo un estudio y a una gente a los que se nos acusó de empezar, perdón, de doblar cosas en Galicia ya empezadas, ¿vale? No hubo orden, no hubo prerrogativa, no hubo directrices, no hubo absolutamente nada, es más, no hubo ni huelga en Barcelona porque era un aviso de huelga, fue como un plante de directores, eso no es una huelga, se manejaron diferentes listas en diferentes sitios, a mí me llegaron listas de 2 plazas diferentes con diferentes obras y al día siguiente retocadas. Lo de retocar listas en el último momento es un mal que deberíamos hacérnoslo ver, porque precisamente en Cars 3 uno de los problemas que hubo fue ese. Continúo la cronología. Previamente a toda esta reunión que hicimos, el envío de este email que estáis viendo ahí en pantalla, previamente a este que tenéis en pantalla, hubo un estudio que contactó con él para ofrecerle una película. Una película que no me dijeron cuál era el título, aduciendo confidencialidad y ese tipo de cosas. Pero cuando me dijeron las características, inmediatamente supe cuál era. Era Cars 3. Podía haber cogido la dirección de esa obra, os aseguro que para cualquier director, y más en Galicia, es de lo que se denominan unos caramelitos. Disney, cine de distribución, tercera parte de una saga de éxito. Mi primera respuesta fue no. No puedo, bueno, no puedes decir que no así. Tuve que emplear alguna artimaña pues para deshacerme de ese muerto. Algo me decía que eso era un marronazo terrible. Dije que no tenía tiempo, que estaba embarcado en otros proyectos, etcétera, etcétera. A los 2 días a mí se me vuelve a contactar. Esos emails no los voy a mostrar en pantalla porque tienen cierta información confidencial, con lo cual no puedo mostrarlos. Igual me meto en un problema. Se me volvió a contactar diciéndome que no habría ningún problema con los proyectos en los que yo estuviese embarcado, que adaptarían las direcciones a los días que tuviese libre. Claro, ahí me pillaron totalmente fuera de juego. Eso fue otro marronazo porque yo había mentido claramente. Dije que no, porque no quería dirigir esa obra. Me dijeron que adaptarían los días y tal. Yo empiezo ya a entrar un poquito más en profundidad, empiezo a preguntar, bueno, ¿y cuántos días serían y tal? A mí cuando me dijeron
que los cálculos eran que en 10 jornadas de trabajo se iba a hacer esa película, yo en esa segunda conversación ya pregunto y digo claramente, a ver, aquí entre nosotros, es Cars 3. Y me confirman que es Cars 3, que no podía decir nada, evidentemente, porque es un proyecto, bla, 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 bla. Cuando me dicen que en 10 jornadas eso se resolvería, me dio una carcajada tremenda. Una película de distribución 35 milímetros de ese nivel, en 10 jornadas de dirección, no la haces, vamos, ni aunque te metan, con perdón, un cohete por el culo, lo enciendan y vayas a toda mecha las 10 jornadas. Es imposible, ¿vale? Bueno, pues en esa segunda conversación yo empecé a dudar, le dije, uff, no, 10 va a ser poco probable, no lo veo, etcétera, etcétera. Volví a decir que no. No contentos con eso, hubo una tercera llamada y un tercer contacto, donde ya me lo ponían todo facilísimo. O sea, lo que yo quisiera, si se pasaba tal, yo ya ahí ya definitivamente les dije, mira, no, no voy a dirigir esa película, una, porque no tengo tiempo, otra, no me apetece mucho meterme en ese tipo de proyectos, y la tercera se lo dije claramente, les dije, mire, creo que ese proyecto viene un poquito tocado por los problemas de Madrid y tal. No, no hay ningún problema, etcétera, etcétera, ta, ta, ta. Bien, esa sería mi historia personal en lo que respecta a la dirección de Cars 3. Automáticamente, al decirles yo que no, pues contactaron con otro director, hizo la película, y ya está, punto. Yo a partir de ahí sé cosas de lo que fue esa película, cómo se hizo, qué significó, cómo después se redobló una vez acabada la huelga partes, cosas que dijeron compañeros de Madrid al respecto de esa película, que de verdad hay veces que la gente debería eh, callar y no parecer tonta a hablar y confirmar que lo es. El desprecio de muchos compañeros de Madrid en ese momento hacia nosotros fue tal que, os lo digo en serio y lo digo aquí públicamente, eh, cuando una vez hecha esa película, da igual quién participase, quién la dirigiese, cómo se hiciese, lo que oí en alguna entrevista, lo que leí en algún foro, me quedaron ganas de decir, ojalá la hubiese dirigido. ¿Mm? Solo por daros en las narices a tres o cuatro. Tampoco voy a generalizar en el colectivo de Madrid, que hay gente estupenda, hay compañeros encantadores que incluso después me llamaron, me confirmaron ciertas cosas. Bueno, no, pero a tres o cuatro personas de verdad que apetece decirle, o sea, les hubiese dicho, perdón que estoy recolocando la cámara, les hubiese dicho cuatro cosas directamente a la cara, y me quedaron ganas después de haberla dirigido. Cierro este paréntesis. ¿Dónde surge después el problema con Cars 3? El problema con Cars 3 surge, como ya pasó en casi todas las huelgas que hubo, tanto en la del 93, Madrid-Barcelona, en esta, hubo otra creo que en 2015 que pasó algo parecido con una película que no me acuerdo ahora el nombre, no la llevaba yo, era de Angelina Jolie. Y como pasó en el amago de huelga reciente del año pasado de directores de Barcelona. ¿De acuerdo? Que no se ponen de acuerdo en las obras que no se pueden tocar. Entonces, si partimos de la base de que vamos a hacer una huelga, llevaban amenazando con esa huelga, ya veis aquí, ¿vale? Nosotros tuvimos la asamblea el 25 del 3, ya se sabía que iba a haber huelga, y la huelga se declaró el 3 del 4. ¿Mm? Vale, eso ya era previsible, ya llevábamos un mes sabiendo que iba a haber huelga. ¿Por qué no hacen un listado definitivo de las obras que se están haciendo? Creo que es muy sencillo, sobre todo por parte del sindicato ADOMA. Yo en su momento hablé un poco como portavoz de ADA con Adolfo, en ese momento era presidente de ADOMA, y después de lo que os voy a enseñar, tuve una conversación por teléfono con él un poquito, hombre, no elevada de tono, pero sí seria, y le pedí por favor que se organizasen. ¿Por qué?
Ahora lo vais a ver. Resulta que vamos a abrir aquí el mail. Y aquí tenéis, ¿vale? Aquí tenéis el mail donde desde ADA le proponemos, nos ponemos en contacto de nuevo para comentaros el hecho de que en Estudio 1 se está habiendo retrasos y tal. Respecto a la huelga de Madrid, esta segunda parte, voy a abrir el... Aquí está. Aquí. A ver, dejadme... no estoy muy ducho en esto, entonces... A ver si puedo abrir este correo. Vamos a ver. Ahí está. Respecto a la huelga de Madrid, aprovechamos para adjuntar una relación de los trabajos empezados por ellos por si alguien no lo tiene. Este email se le envió a los asociados de ADA en su momento, el 12 de abril, como veis aquí a las 17:59. ¿De acuerdo? Vamos a abrir este... Ahí lo tenéis. Este es el PDF que nos enviaron. ¿De acuerdo? Así tal cual, ¿eh? Vino, este es el PDF enviado por Adoma. Vale. Observáis lo que hay aquí, ¿verdad? A ver si os dais cuenta. A ver si os dais cuenta. Pues mirad, hay series como Mentes Criminales, Ley y Orden, La Liga de la Justicia, Girls, Empire y, ¡oh, sorpresa! Cars 3. Aparecía en el listado que enviaron ese día. A las... Vuelvo a repetir, vamos a abrir aquí. A las 17:59. ¿De acuerdo? Se empieza a crear una pequeña confusión entre los asociados de ADA, entre el colectivo en general, porque ya sabíamos que esa película estaba rondando por aquí y de repente aparece en una lista de intocable, cuando no entendíamos muy bien por qué era intocable si esa película ni siquiera había pasado por sala. ¿De acuerdo? Nada, no había entrado en sala. Y nosotros habíamos tomado la decisión de que apoyaríamos esa huelga y no haríamos ningún trabajo que no estuviese tocado en sala. Se discutió, recuerdo perfectamente aquella asamblea, se discutió qué se consideraba empezado, si ya estaba asignado a alguien, si estaba asignado a un traductor, a un director, si había hecho repartos y tal. Le dimos muchas vueltas a todas las posibles opciones. ¿De acuerdo? Y al final se adoptó pues la decisión que tenéis ahí. Simplemente se adoptó la decisión de, vuelvo a repetirlo, aquí está. Aquí está. No, perdonad. Esta fue la decisión que se tomó. Se entiende como empezada cualquier obra que ya se comenzó a trabajar en sala, sin importar la duración y o características de la misma. O sea, ¿tenía director asignado? No pasó por sala. ¿Tenía ajustador asignado? No pasó por sala. ¿Tenía reparto? No pasó por sala. Todo eso se discutió en esa asamblea. Se decidió que esta era la decisión de artistas de doblaje asociados en su momento, en esa asamblea, votado por unanimidad. ¿De acuerdo? Así se le hizo entender a Adoma. Ningún problema. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde surgió después el gran problema? En que ese mismo día, a las 21:59, como podéis ver aquí, dejadme ver si puedo ampliar un poco esto. Ahí está. Vale. Como podéis ver aquí,
a las 21:59, ahí. Buenas noches, ha habido un error en el correo anterior con la lista de trabajos empezados en Madrid. Os enviamos la buena, por favor, eliminad la anterior. Lista de trabajos de Madrid. Os paso ahora el PDF aquí, como podéis ver, y ¡oh, sorpresa! Ya no está CARS 3. No fue la única, hubo alguna más. Yo noté diferencia en 2 o 3, de hecho. Como podéis entender, el cabreo por parte de la directiva de ADA en ese momento fue bastante potente. Los asociados, la mayoría, ni se enteraron de lo que pasó porque lo discutimos en petit comité entre la directiva, lo discutimos vía WhatsApp, con, bueno, conversaciones cruzadas, todas a mogollón, ahí, bueno, vale. Y al final decidimos enviar el correo que, que habéis visto, este correo de aquí, decidimos enviárselo a la gente, ahí lo tenéis, decidimos enviarlo para que lo tuviesen claro. Pero esa simple línea que veis ahí nos costó muchas horas de conversaciones dentro de lo que fue la directiva de ADA. Ese día fue el día 12 de abril, por cierto, San Julio, lo recuerdo perfectamente. Fue bastante ajetreado y me costó una llamada con Adolfo, donde le expliqué el tema. Él, recuerdo que nos pidió perdón, nos dijo, bueno, fue un fallo, es que hubo gente que no nos trasladó, es que claro, es que claro, es que claro. Y yo lo único que le comuniqué con el permiso de la directiva, por supuesto, fue que por favor que se organizaran. Y que una vez que estáis en conversaciones con la patronal para una mejora de vuestro convenio, evidentemente, vamos, todo el apoyo del mundo, estaríamos ahí detrás de ellos en lo que hiciese falta, pero una vez que llevaban varios meses tratando con la patronal, intentando llegar a un acuerdo, no hay acuerdo, amenaza de huelga. La huelga no dices, venga, vamos a hacer huelga y mañana empezamos. No, hay que hacer un preaviso, tiene una serie de trámites burocráticos que hay que seguir. Vamos, que se sabía que iba a haber huelga. ¿Por qué no empezaron en ese momento? Esto fue lo que le dije a Adolfo. ¿Por qué no empezasteis en ese momento a hacer un listado real de obras que estuviesen en ese momento en sala? Y es muy sencillo, más de lo que parece. Es coger a los directores, ADOMA en ese momento era el sindicato por excelencia en Madrid, no sé, cálculo, pero es mínimo el 80% de los actores de doblaje de Madrid pertenecen a ADOMA. Es coger a los directores de ADOMA que pertenezcan al sindicato y decirle, a ver, decidme en qué obras estáis trabajando ahora mismo. Esta, está empezada, no me la dieron, no cuentes con ella. Esta. Punto. Se envía a Barcelona, a Sevilla, a Galicia, a Valencia, y esa lista es intocable. Eso fue lo que intenté decirle a lo que le dije, no intenté, le dije a Adolfo en su momento, porque eso me parecía un cachondeo. Esa fue la palabra. Dije, Adolfo, me parece un poquito de cachondeo que en el mismo día cambiéis, no sé por qué, yo me lo pude imaginar y no voy a decir aquí el por qué. Bueno, sí lo voy a decir. Creo que se quitó CARS 3 por presiones. Alguien presionó en Juno, SDI en ese momento, para que ese título desapareciese de ahí, porque era uno de los grandes estrenos en ese momento proyectados para el mes de julio, para el verano.
Y me temo que alguien presionó, no sé de dónde, si de arriba, si de la mitad, si de abajo, no tengo ni idea, presionó para que Cars 3, alguna otra serie más, ¿eh? Pero son series, pero esa película fue significativa. Y vamos, estoy convencidísimo de que presionaron para que desapareciese de esa lista. El problema fue que ese pequeño salto el mismo día con dos listas distintas en nosotros provocó un caos. O sea, provocó que sí se puede hacer, no, no se puede hacer, yo tengo esta, a mí ya me llamaron, ahora que digo sí, no, fue tremendo. Y todo porque no se aclaraban, porque no sabían qué hacer en ese momento, cuando tuvieron tiempo de sobra para decidir que en el momento en el que ya hay un aviso de huelga, hacer una lista definitiva. Esa lista es intocable. Esa lista es la que hay. Uy, es que yo estoy trabajando en donde sea, en cualquier estudio de Madrid. Uy, me olvidé de poner esta. Lo siento haberlo dicho. ¿Vale? Que esas cosas pasan. Bien, pero por favor, no se puede jugar con ese tipo de cosas porque después aparece alguna obra por ahí perdida y si pasan estas cosas, tranquilos que a los que inmediatamente tildan y tachan de esquiroles serían nosotros, por lo que ya expliqué de la huelga del 93. Y en la directiva de ADA en ese momento queríamos a toda costa evitar que eso pasase. Eh, Al final Cars 3 se hizo, ¿por qué? Porque desapareció de esa lista. Ahí tenéis los correos cuando... Sabéis que cuando os digo que hay melones y es un melón gordo, no me los invento. Suelo tener datos que verifiquen o que al menos corroboren un poco la versión que yo he vivido. No hay otra versión en la que yo haya estado, porque a mí se me ofreció esa película. Yo estaba en ese momento como vocal de la directiva de ADA, sé lo que pasó, me acuerdo perfectamente de lo que pasó en esas primeras semanas últimas de marzo, primeras de abril. El día 15 es mi cumpleaños y el 12 es mi santo, con lo cual ahí la memoria funciona. Sé lo que pasó, sé lo que hubo, sé lo que hicimos, sé lo que hablé yo personalmente con Adolfo, gran persona, gran actor de doblaje. Os aseguro que nos tratamos como muy buenos compañeros, no hubo ningún problema con él desde aquí. Adolfo, si ves este vídeo, te mando un saludo. Sé que ahora ya no es presidente de Adoma, lo hablé con él hace poco. Pero sí que tuve que ponerme un poco en mi sitio en representación de lo que era la directiva de ADA. Me tocó a mí. Eh, en este caso tuve que ponerme serio y decirles que por favor que me parecía un cachondeo todo lo que estaban haciendo al respecto de las listas de productos que no debíamos, por solidaridad, no deberíamos haber hecho en Galicia. De hecho, no se hicieron, salvo Castres. De acuerdo. Este básicamente es el melón que quería abrir al respecto de esta película. Lo considero importante porque, bueno, no es la primera vez que esto pasa. Recuerdo la huelga del 15, creo que fue la anterior a esta, que pasó algo semejante con la lista que Adoma colgaba en su, en su página. Recuerdo ese dato, pero no tengo ningún dato que pueda corroborar, que yo pueda daros, eh, porque era una lista que no podías bajar de la plataforma. Tú podías entrar en la página de Adoma, ver allí bueno, no sé, un PDF, ¿vale?
con una serie de obras y consultar si te llegaba alguna, pues si estaban allí. Como soy perro viejo y ya había pasado la del 93, aunque no se podía bajar ese documento, hice captura de pantalla. Eran varias hojas, recuerdo. Es más, se cambió porque en la primera venía la obra, el estudio y el director. Y supongo que por algún problema de confidencialidad o algo así, esa lista se cambió rápidamente y solo venía el, el nombre de la obra y el director. Desapareció el estudio. Porque hicimos cuentas en su momento y el 80% de las obras que había ahí pertenecían a SoundUp. ¿Mm? Cosa que nos dejó así un poco, ups, caray, pues no está mal de trabajo por ahí. Em, ¿Qué pasó? Que como yo hice captura de pantalla de esas obras para tenerlas así, me di cuenta que varios días después lo que había en la página web de Adoma no correspondía con las capturas que yo había hecho. Entonces, como ya tenía el culo pelado y estaba un poquito escaldado de 2 años antes, eh, cuando fue 2017, pues no quise dejar pasar la ocasión y pasó lo que os acabo de explicar con Cars 3. Les pedimos, por favor, que se organizasen, que esto no era un cachondeo y que nos jugábamos en Galicia muchas críticas por algo que no habíamos hecho en su momento. Por mucho que digan los viejos del lugar, no, ya lo expliqué en mi melón de la huelga del 93. Si puedo os dejo el enlace abajo en la caja para que le echéis otro vistazo. Y no quería que nos tildaran a una asociación recién creada, que estaba en pañales, de esquiroles, cuando los que no se estaban aclarando en las listas eran ellos. ¿De acuerdo? Pues básicamente este es el melón que tenía que abrir con Cars 3. Me apetecía mucho, la verdad. Aún hace poco me lo recordó una persona de producción. Me dijo, oye, ¿cuándo vas a abrir el melón de Cars 3? Que me interesa, tal. Este es el melón. Esto fue lo que pasó. Y, y nada más. Os dejo ya. Vamos a ir cerrando cosas. Anda, mira, aún anda por aquí el PDF. Aquí ya no está Cars. Maldita película. Y aquí, si lo veis, esto, insisto, fue lo que le enviamos y la clave estaba aquí. En, aquí. En este párrafo. Este fue el párrafo que hizo estallar todo. Y párrafo importante. Por eso os decía que os quedaseis hasta el final del vídeo. Párrafo importante porque este párrafo, a ver, la gente tiene derecho, todo el del mundo, a cambiar de opinión, por supuesto, a cambiar de criterios, por supuesto. Pero los mismos, las mismas que en su momento votaron ese párrafo, e insisto, recuerdo perfectamente las deliberaciones que tuvimos en la asamblea del día 25 de ese mes, de marzo, la misma gente que estaba muy empeñada en delimitar lo que era una obra empezada, o qué curioso, el año pasado cambió radicalmente de opinión y una obra empezada era incluso pues algo que, bueno, a un director le dijeron que la iba a llevar él. Eso ya era una obra empezada. Y a algunas personas como a mí se nos crucificó por eso, se nos criticó por eso,
Incluso tuve alguna llamada de compañeras de Barcelona preguntándome al respecto. E incluso se cambiaron otra vez listas de obras, en teoría, tocadas, se cambiaron de un día para otro para que apareciesen obras que ya estábamos doblando en Galicia y que no estaban empezadas, os lo puedo asegurar. Eso será otra, no sé si abrir otro melón de esos, porque una es muy aburrido, es complicado, es intrincado de explicar, pero no, no era así. Sobre todo partiendo de una base, que no había huelga. La huelga era para el 1 de febrero y nunca se llegó a realizar porque llegaron a un acuerdo previo. ¿Qué hicieron los directores de Barcelona? Presionar. Entre algunos directores hubo otros que no, y escribieron un manifiesto bastante duro contra las otras personas. Está todo en internet, podéis buscarlo. Lo que hicieron fue una especie de, oye, sopapo preventivo, ¿no? Mira, estas no te las vamos a hacer, y después en la huelga ya se verá. Hombre, me parece absurdo, la verdad. O haces huelga o no haces huelga. Y si dejas eso sin hacer, pues es lógico que cualquier empresa, sea de tornillería o de doblaje, pues se busque la vida para acabar algo que tiene que entregar a un cliente. Digo, yo no sé. Otra cosa es, me declaro en huelga y a partir de ahí entramos en un conflicto laboral colectivo. Pero no hubo tal huelga. ¿De acuerdo? Por eso quería remarcar este párrafo, que curiosamente los que pelearon y por este párrafo y los que opinaron para que este párrafo saliese así, pues llegado el momento, pasan los años, todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, insisto, pero la opinión era toda la contraria. Es curioso. Creo que ahora se le llama hacerse un Pedro Sánchez. Nada más, chicos, os dejo. Melón cerrado. Recordad, muy pesado. Suscribíos, comentad, sobre todo divulgad a los cuatro vientos, compartid por ahí, dadle a la campanita que hay en suscripción. No olvidéis suscribiros tampoco a Sala 3 Podcast, que cada vez va a haber podcasts más interesantes. Y nada más, nos vemos en el siguiente melón o directo o cualquier cosa que se me ocurra por ahí. ¿Vale? Y perdonad la tardanza, pero ya os digo, la semana pasada fue imposible, ya veis que aún estoy un poquito tocado de nariz y ya, me despido de vosotros. Venga, chao, chao.